Buenos días, nosotros somos el equipo conformado por Morales Velázquez, Mendoza Ruiz, Valdés Castellano y Urbina Alvarado. El tema que vamos a estar viendo es tarea 2.1, rectificadores controlados. El primer tema a tratar es el de principio de operación de los convertidores controlados por fase. Bueno, si nosotros observando esta imagen, eh, consideramos que el circuito está con carga resistiva durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada. El ánodo del tiristor es positivo con respecto al cátodo, por lo que el tiristor tiene una polarización directa. Cuando nuestro tiristor T1 se dispara en WT, es infinito. El tiristor T10 conduce y a través de la carga de voltaje de entrada, cuando el voltaje de entrada empieza a hacerse negativo, WT es igual a pi. El ánodo del tiristor será negativo con respecto al cátodo y se dice que el tiristor T1 tiene la polarización inversa, por lo que se desactiva. En esta figura se nos muestra la región de operación del convertidor, donde el voltaje de la corriente de la salida tiene una sola polaridad. Y ahora nos pasamos a la siguiente imagen. Con esta imagen se nos muestran las formas de onda de los voltajes de entrada y de salida. Y tenemos que... y también tenemos las corrientes de carga de la corriente y del voltaje a través del tiristor 1. Por lo general este convertidor no se utiliza en aplicaciones industriales porque su salida tiene un alto contenido de componentes ondulatorios y además son bajas frecuencias. Si Fs es la frecuencia de alimentación de una entrada, la frecuencia más baja del voltaje de salida de la componente ondulatoria es Fs. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dar un pequeñito ejemplo. Nada más con fórmulas y unos numeritos así básicos. Ya más adelante mi compañero va a explicar todas estas fórmulas con los ejemplos. Este nada más es el principio. Bueno, si nos ubicamos en las ecuaciones de 5-1. Bueno, ahí si Bm es el voltaje pico de entrada, entonces el voltaje promedio de salida, BCD, puede determinarse a partir de esa misma ecuación, que es BCD es igual a 1 entre 2pi integral de Bm seno Wi de Wt. Ya tenemos que es igual a la Bm entre 2pi coseno de Wt. Y pues nos da un igual de que es al Bm de 2pi por 1 más coseno infinito, ¿no? Bueno, ahora nos ubicamos en la ecuación 5-2. Bueno, aquí básicamente, ¿qué nos dice esta formulita? Pues es cuando BCD puede variar desde Bm hasta pi. Bm entre pi hasta 0, perdón. Y al variar el infinito desde 0 hasta pi, el voltaje promedio de salida se hace máximo cuando infinito es igual a 0. Digo, delta es igual a 0. Y el voltaje de salida máximo BDM es igual a la siguiente ecuación. Así lo podemos determinar básicamente. Luego tenemos la ecuación que está en 5-3. Esto básicamente es que cuando el voltaje es normalizado de salida con respecto a BDM, el voltaje de salida normalizado será esa ecuación para poder encontrarlo. Y por último tenemos donde están las ecuaciones de 5-4, que es el procedimiento también. Es para determinar el voltaje de salida RMS y estado por esa ecuación. No voy a ponerme a explicarla toda porque si es un poco detalloso, pero es BRMS, que es igual al 1 sobre 2pi integral de V cuadrada M seno cuadrado WT D por WT, y eso un medio más lo que sigue, ¿no? Eso sería el principio del convertidor controlado por fase. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Mendoza Ruiz y yo les voy a presentar las diferencias que hay entre un circuito convertidor monofásico y un circuito rectificador de media onda. Como podemos observar, en nuestro lado izquierdo tenemos el circuito convertidor monofásico y en nuestro lado derecho tenemos el circuito rectificador de media onda común y corriente, que lo que hace es que rectifica del semiciclo positivo. ¿Ok? Podemos observar en la carga la señal rectificada.
y la señal que nos entrega el circuito convertidor monofásico bien puede ser un circuito de media onda, un circuito rectificador de media onda. Sin embargo, en este caso tenemos un tiristor, no un diodo. Si bien puede actuar como un diodo, tenemos aparte una compuerta, un gate, donde nuestro tiristor SSR nos indica que es un tiristor de control de fase. Esto quiere decir que nosotros podemos escoger un ángulo de fase donde queremos que nuestro tiristor actúe o se active más bien. Entonces, en nuestro caso, le decimos a nuestro tiristor, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos un ángulo de 45 grados, que te dispares en un ángulo de 45 grados para el semiciclo positivo. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Como podemos ver en la gráfica verde, podemos observar un rectificador de media onda. Sin embargo, ahora nosotros controlamos la fase, en qué momento queremos que nosotros se dispare el tiristor. Es como si nosotros le dijéramos, oye, ¿sabes qué? Queremos que nuestra señal se dispare a 5 milisegundos de la señal senoidal original, que se puede ver en B10. Aquí se puede observar con mayor claridad la señal de entrada que tenemos en el tiristor y la señal que entrega hacia la carga. Su rectificador de media onda, sin embargo, se controla mediante el pulso o el ángulo de fase. Entonces, ¿qué sucede si nosotros variamos el ángulo de fase? Si pasamos de 45 a 90 grados. Lo que va a pasar es lo siguiente. Como podemos observar, se va a la mitad de la gráfica, ¿no? Más bien, a la mitad de la señal senoidal que nosotros teníamos. El semiciclo positivo. Entonces, esta aprovecha la mitad de la potencia que entrega el semiciclo positivo. Esta es una de las ventajas que tiene el circuito convertidor monofásico. Nos permite controlar la fase y decir cuánto tiempo, o más bien, cuánta potencia nosotros queremos de la señal de entrada. Y esa es la diferencia que radica entre estos dos circuitos. En uno, no podemos controlar su fase y simplemente nos rectifica la señal a media onda. Ahora, ese es para el caso del rectificador de media onda común. Para el caso del rectificador de media onda, por así decirlo, de un convertidor monofásico, es que nosotros podemos aprovechar la potencia que nosotros queramos de acuerdo al ángulo de fase, ya que nosotros decidimos en qué ángulo dispara el tiristor y este funciona. Y esa es la principal característica de funcionamiento. Buenas, yo soy Francisco Alonso Fernando y yo les traeré el principio de funcionamiento del circuito semiconductor monofásico y de las dos simulaciones que se hicieron, las cuales nos dieron resultados prácticamente iguales, idénticos, que son simulaciones de este circuito de acá, pero la diferencia es nada más en la carga, que una es R y la otra es RL. Pero bien, ¿qué es un circuito semiconductor monofásico? Un circuito semiconductor monofásico, que es este de acá, se caracteriza por ser un circuito que convierte una señal senoidal, en este caso, a una cuadrada. ¿Y cómo es que funciona este circuito? Pues lo que hace es básicamente el funcionamiento, su principal fundamento es que lo que hace es que agarra un cuadrante o lo que vendría a ser una parte de la señal senoidal y esta la convierte en una señal cuadrada con un voltaje más pequeño que la que tenía la senoidal, pero cuadrada y constante, y hasta
el punto que se le indicó. Y hasta que empiece el otro semiciclo de la señal senoidal, vuelve a activarse. Se desactiva antes de que termine, dependiendo hasta donde se le indique. Y una vez más se activa cuando empiece la señal. En este caso, como se puede fijar aquí, la señal solo está agarrando un cuadrante como del aproximadamente el 70% de la señal senoidal de cada semiciclo, y entonces tenemos una señal cuadrada con el 70% de la señal del semiciclo de la señal senoidal. Cosa que este cuadrante se puede controlar con el control a los SCR, que pues depende de qué tanto tiempo se les deje el activo, y estos van a hacer esta señal cuadrada. Las emulaciones que se hicieron fue primero esta, que es el circuito simulado con carga R. Como se pueden fijar, es prácticamente el circuito anterior. Utilizamos dos SCR conectados entre sí, su carpetita de su pin de compuerta, su pin de puerta, para controlarlo, controlado por un generador de funciones, el cual lo que le hicimos fue ponerlo a un 50% de su señal y con un voltaje del mismo de la fuente, y con una frecuencia al doble de la fuente, para que este nos diera una señal cuadrada cada vez que empezara el semiciclo positivo o negativo de la señal senoidal, porque como lo pusimos al 50% de su ciclo, pues nada más nos va a dar la parte positiva. Entonces tendremos que aumentar la frecuencia para que cada vez que empieza un semiciclo acá en la señal normal, en la señal senoidal, en la señal de entrada, pues hubiera un ciclo de la señal cuadrada. En este caso tenemos que con este circuito se obtuvo el siguiente resultado, que el siguiente resultado fue es el cual, como se puede ver, cada vez que inicia una señal senoidal, pues tenemos un cuadrante de señal positiva de voltaje, que es de prácticamente 5 volts, aunque tiene un pequeño offset hacia abajo. Sin embargo, ahí está la señal. Esta señal de salida, de la cual es la roja, realmente hace realmente refleja lo que debe de hacer el circuito, que como se controlaron los SCR con el generador de funciones de multisim, pues se tiene que el cuadrante que nosotros elegimos fue de 50% para la señal para la señal senoidal. El siguiente circuito simulado pues es prácticamente el mismo, solamente que con una carga RL. Y para este circuito obtuvimos prácticamente el mismo resultado. No hubo un cambio crucial entre uno o el otro, simplemente fueron lo mismo. Por lo que quiere decir que no, dependiendo de los valores de la inducción, a lo mejor esto cambie. Sin embargo, yo lo que le puse un voltaje pequeño de resistencia y uno más grande al inductor, y no cambió nada. Uno más pequeño, digo, sí cambió, pero se puso rara, la señal ya no funcionaba. Pero cuando le puse un valor más pequeño, entonces volvió a esto y seguía igual. Entonces depende mucho creo yo, más del valor de la resistencia que de qué tanto se le pone a la inductancia. Aunque si esta es más grande, obviamente va a afectar. Y de hecho la señal sí toma formas raras en estas partes. Pero básicamente este es el resultado y este es el funcionamiento, y con estos valores fue con los que usamos 1 kilo ohm y 1 milihenry. Eso sería todo. Bueno, yo voy a decir los ejemplos del 5.1 que están basados en este circuito. Bueno, el primero está basado en este circuito. El primer ejemplo, que es el 5.1, es decir, si el convertidor de la figura 5,1A tiene una carga puramente resistiva R y el ángulo de retraso es de alfa igual a pi entre 2, determine la eficiencia de rectificación, el factor de forma, el factor de componente ondulatoria, el factor de utilización de transformador, el voltaje de pico inverso del tiristor T1. Entonces tenemos el ángulo de retraso, y de la ecuación 5.1 que da acá podemos determinar el voltaje de salida, que es 0.1592
y la corriente es lo mismo dividido entre resistencia. Entonces de la ecuación 5,3 sacamos el Bn, que es la ecuación de acá, y nos da 0.5. Y de la ecuación 5,4 vamos a sacar el BRMS, que da este resultado de 3536, y el IRMS pues se divide entre resistencia nomás. Entonces de la ecuación 3,42 que viene en otro material sacamos la potencia de salida y la potencia RMS, la potencia eficaz aparente. Entonces nos dan estos resultados que son los mismos básicamente porque solo se divide entre resistencia y debido a la naturaleza de la ecuación pues queda lo mismo. Entonces tenemos la eficiencia, tenemos que sacar la eficiencia que diga, y esto se hace dividiendo el voltaje de salida entre el RMS al cuadrado las dos. Entonces da una eficiencia de 20.27 y de la ecuación 3,46 vamos a sacar el factor de forma, que esto se voltea, es el BRMS entre el BCD, y esto nos da el factor de forma de 2.22 o 222.1%. De la ecuación 3,48 el factor de componente ondulatoria ya sabemos que es la raíz cuadrada del factor de forma menos 1 al cuadrado menos 1. Y esto nos da un resultado de 1.983 o 198.3%. Después tenemos que sacar el voltaje del secundario del transformador. Y dice que pues ese voltaje es igual al... Tenemos que sacar aquí el BRMS, porque solo tenemos BM. Entonces se hace este procedimiento y el valor RMS de la corriente del secundario dice que es la misma que la de la carga, debido a que solo tiene esa carga anclada a sus terminales. Entonces, la clasificación de volt-ampere del transformador, pues multiplicamos el voltaje por corriente voltaje eficaz, y obtenemos 0.3536 de voltaje entre resistencia. Y luego vamos a sacar el factor de utilización del transformador, que esto sería el voltaje de salida del transformador al cuadrado entre 0.707 o sea, lo del valor del voltaje eficaz, raíz de 2, por 0.3536, que es el BRMS. Entonces esto nos da un factor de utilización de 0.1014. Y la inversa es 9.86. El voltaje de pico inverso es igual al BM. Entonces ahora pasamos con el ejemplo 5.2 que nos pide series de Fourier del convertidor de la figura 5,2. Dice que está conectado con una alimentación de 120 volts y 60 Hz. La corriente de carga IA se puede suponer continua y su contenido de componentes ondulatorias es despreciable. La relación de vuelta de transformador es la unidad y expresa la corriente de entrada en series de Fourier. Determina el factor armónico de la corriente de entrada HF, el factor de desplazamiento DF y el factor de potencia de entrada PF. Si el ángulo de retraso es de alfa igual a pi entre 2. Entonces hay que calcular todos estos factores, todos los factores de potencia, de forma y de armónico. Y estos voltajes, el de salida, el Bn y el eficaz. Entonces, para la forma de onda, la corriente de entrada aparece en la figura 5,2c, que vamos a verla. Está acá, aquí mero, está muy recortada. Entonces, la corriente de entrada instantánea puede expresar como una serie de Fourier de esta forma. La desarrollan en la respectiva integral y al final queda pues esto que al final vamos a transformar a esta ecuación trigonométrica que al final se va a transformar en esto.
Entonces el valor RMS de la componente armónica de orden n de la corriente de entrada se deduce como, y pues aquí hacemos la fórmula del valor RMS debido a la serie de Fourier. Y el valor RMS de la corriente fundamental pues sale a esto, y la corriente de entrada RMS se puede calcular a partir de la ecuación 5,11, que es la de acá, y pues de esta forma da el resultado si aplicamos el álgebra. Y este también se puede determinar directamente a partir de esta ecuación. Entonces de la ecuación 3.51, que viene en otro material, que es del factor armónico, pues se realiza la ecuación, se reemplazan los datos por lo que está aquí y nos da esta expresión. Y luego de la ecuación del factor ¿cómo se llama?, de desplazamiento, nos vendría dando esta ecuación reemplazando lo de la 5.10, que es esto. Lo de la ecuación 3,52, el factor de potencia se va a reemplazar con la de esta. Bueno, se va a aplicar lo del factor de potencia, se va a aplicar la fórmula, y como tenemos aquí pues nuestra serie de Fourier con las corrientes, vamos a aplicarlas para que adecuadamente se acople a esta expresión. Entonces, el inciso B, que es lo que nos pide sacar un montón de factores de voltaje de entrada, VRMS y VN, tenemos que el alfa es igual a pi entre 2 y Vm es igual a raíz de 2 por 120. O sea, pues está sacando el valor pico de la ecuación 5.5. Sacamos el valor de BCD, que es esta expresión, y nos da este resultado 54.02. Y de la ecuación 5,6 sacamos el Vn. Entonces reemplazamos aquí en el VRMS para obtener el valor, que son unos 34.57, que ya lo hicimos acá la deducción ahí arriba. La IS se va a sacar de pues reemplazando la ecuación, y nos da este resultado de 0.6366. Y la corriente, la IS vamos a sacar con esta expresión de IA multiplicado por 1 menos alfa entre pi, raíz cuadrada de todo esto, por IA, igual a 0.7071 de IN. Entonces el factor de armónico, tenemos que aplicar la fórmula que ya habíamos visto, que es la IS entre la IS1 al cuadrado menos 1, y esto raíz cuadrada, y nos da 0.4835 o 48.35% del factor. Después sacamos el factor de desplazamiento, que es con la fórmula del coseno, y nos da 0.707t. 7071. Entonces, el factor de potencia es la corriente IS de ISL entre IS por coseno de alfa entre 2 igual a 0.6366, atrasado debido al factor de potencia. Entonces pasamos el ejemplo. Pasamos al ejemplo 5.3. Que dice que el semiconvertidor monofásico de la figura 5,2 tiene una carga RL con L igual a 6.5 milihenrios, R igual a 2.5 y E igual a 10 volts. El voltaje de entrada es Bs igual a 120 Vrms a 60 Hz. Determine la corriente de carga en el régimen 0 y en el infinito
de alfa, WT en alfa y 60 grados. La corriente promedio del tiristor, la corriente RMS del tiristor, la corriente RMS de salida y la corriente promedio de salida del ISD. Entonces la solución tendríamos todos los datos y sabemos que la corriente debido al análisis transitorio del régimen de cero son 29.77 amperes y la corriente de carga del régimen permanente en WT en alfa sería 7.6 amperes. La integración numérica de la ecuación de corriente, de la integral de la corriente con sus respectivos límites promedios sería de 11.42 y de la integración numérica de la corriente de IL2 con los límites de alfa hasta pi obtenemos la corriente RMS del tiristor como IA igual a 20.59 amperes. La corriente de salida IRMS serían 30.92 y la corriente promedio de salida de 28.45. Esto sacado con las fórmulas de la raíz de 2, etc.